¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, como ya saben, desde ayer llegó el evento de Halloween a Mutants Genetic Gladiator, chicos, en el cual tenemos 4 nuevos mutantes para canjear en esta sala Jackpot. Por supuesto, tenemos el Frankenjuajua por 800 fichas, el Aragno con su nueva skin por 1000 fichas, el exclusivo del año pasado Traiciobasa por 1800 y por supuesto el máximo que cuesta 2000 fichas, el nuevo mutante exclusivo llamado La Locura Rectante, pero vamos a llamarlo 100 pies, tal vez 100 pies, ¿no? Creo que sería más fácil llamarlo así. Así que chicos, vamos a analizar estos 4 mutantes estadísticamente en este video, tanto también el bingo y bueno, exclusividad o colección. Ya saben, todo tipo de datos para saber si uno de estos mutantes te sirve para tu cuenta de nivel bajo o bueno, qué es lo que más te beneficia de ellos. Pero desde un inicio, chicos, les digo que la verdad son pésimos cambios. Creo que literal venimos del peor evento de aniversario y este evento de Halloween creo que también ha demostrado ser el peor, pero más que todo en el tema de cambios. Solamente lo digo por eso, todavía falta jugarlo, entre otras cositas. Pero ojo, chicos, una última cosita antes de empezar, y es que si revientan esa forma, ese like poderoso, chicos, vamos a jugar lo más pronto posible con el nuevo mutante exclusivo de Halloween, con el 100 pies, ¿no? La Locura Rectante al máximo en el PvP, que es un video que les voy a prometer, pero revienten ese botón del like. Así que chicos, empecemos con el análisis de sala. Ok, el primero, por precios, ¿no? El que cuesta 800 fichas, Frankenjuajua, chicos. Él está en el bingo 8, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, aquí lo están viendo, mutante doble necro, donde una línea son para 6 fichas de reactor y su otra línea 20 millones de créditos. La verdad, no es muy resaltante por bingo. Igualmente puede venir a la tienda por créditos, pero su skin de Halloween, la verdad, es muy buena skin. Es una skin del año pasado que yo esperaba canjearla, pero fue por caja aleatoria, así que espero este año poder obtenerla. Pero bueno, chicos, obviamente el análisis lo vamos a hacer en platino para que sepan si les vale la pena o no. Así que chicos, un mutante con doble necro, perdón, absorción de vida, ataque múltiple, 9.09 de velocidad, una vida total de 3142 puntos. El daño de su ataque individual es de 688 puntos y el daño de su ataque múltiple 296. Esos son sus daños definitivos. Ok, absorción de vida desde un inicio es un 30% y luego el mutante cuando llega al nivel 25, 60% de absorción de vida. La verdad, Frankenjuajua no es un mutante nada malo, solo que la verdad le hace falta mucho daño, porque para su velocidad tiene una vida muy aceptable, un porcentaje de habilidad muy aceptable, pero es verdad que se queda corto en daño comparado con otros mutantes. Así que la verdad es el mejor cambio de todos. O sea, en verdad es el mejor mutante de los 4 cambios. Así serán los demás mutantes, chicos. Así que si eres menor al Evo 30, menor al Evo 40, este va a ser tu mejor opción. Claro, si es que lo llegas a hacer en platino, si es que puedes. Pero de resto, aún así no es fuerte. Ya lo reemplazan todo tipo de mutantes, la verdad. Así que nada recomendable de cierta forma, pero igual al final verán mi orden, ¿no? Mi orden. Así que en verdad es el mejor estadísticamente de los 4. Vamos a por el segundo, chicos. Es el Aragno, ¿no? Que tiene un precio de 1000 fichas de rastreo, 1000 fichas de este evento. Así que aquí igualmente les muestro cómo es la skin del Aragno de esta versión de Halloween, que la verdad, como yo lo he dicho, parece una skin un poquito hecho con IA, pero claro, es un arte distinto. La verdad no sé si es IA o no lo es, pero terrible, es horrible. Así que estadísticas en versión de platino. Mutante Aragno, chicos, somorfo con Cyber, que tiene la habilidad de herida, tiene una velocidad de 3.7, es lento, una vida total de 4416, poca vida para esa velocidad. El ataque, ambos ataques que son individuales, indica tener 1282 puntos, pero en realidad el daño real de este mutante es de 1139, habilidad de herida de un 20% y creo que cuando alcance el nivel 25, me faltó investigarlo, creo que me he saltado eso, aunque lo puedo ver por aquí si lo subo rapidito, es de 80% de herida, me vuelvo demente, 80% de herida. Así que chicos, Aragno, malísimo. Nada recomendable, muy poco daño, demasiado lento, falta de vida, o sea, no es ni tanque, no hace daño,
no es rápido, habilidad de 80%, claro, pero ¿de qué te sirve si va a morir y si no te va a faltar demasiado en todo? La verdad, nada recomendable. Y bueno, que viene a tienda, la skin está horrible a mis gustos, pero bueno, ojo, cada quien con su gusto, cada quien canjea su skin, porque hay gustos para cada persona. Pero la verdad, terrible cambio, terrible cambio. Ok, vamos a por el último, chicos, que es el Traicionbasa, pero bueno, él no tiene bingo porque el bingo de eventos del 2023 desapareció pues desde el mismo año pasado, así que no tiene bingo, pero busquémoslo por la Mutopedia porque es Necro con sable, así que aquí está, chicos, el Traicionbasa, este mutante correspondiente al evento de Halloween del año pasado, fue el mutante principal de ese evento. Y ok, resumen, mutante necro con sable que tiene la habilidad de absorción de vida, tiene una velocidad de 9.09 puntos, una vida de apenas 1474 puntos, o sea, es de papel. Es de papel. Ambos ataques individuales, como se muestra, dicen que hacen 808 puntos de daño, pero en realidad estos ataques hacen más daño, tienen un plus mayor al común. Pero ¿qué pasa? Que el ataque sable pega más que el ataque necro, pero no se preocupen, les diré ambos ataques reales. Ataque real del ataque necro, valga la redundancia, perdonen, chicos, es de 980 puntos y el daño real del ataque sable es de 1020 puntos. La verdad, el mutantito tiene un daño decente, obviamente es un daño que casi cualquier mutante lo puede cubrir a esa velocidad, es un daño de un Anomaly, más velocidad tiene obviamente Zeus, Spin Fury, es un daño similar a la Mimi Cronocurva. La verdad, pega bien, habilidad de absorción de vida desde un inicio es 20%, pero luego aumenta al nivel 25 a un 35%. Así que, chicos, Traicionbasa es fuerte. La verdad no, chicos, tienen un video jugando con él el año pasado. La verdad no está mal, puede one-shotear Zeus, pero claro, o sea, literal, si el Zeus lo ignora, porque esto cualquier cosa se lo baja, una cena con individual, lo que sea. Es muy malo, chicos, es de papel y es una habilidad nula la que tiene, porque claro, si tiene tan poca vida, ¿de qué le sirve su absorción? Si o lo matan de un golpe o no lo tocan, ¿me entienden? Una de dos, así que la verdad, nada recomendable para luchar, como te lo he dicho. Preferiblemente por tema de rol genérico el Frankenjuajua, pero por tema del daño obviamente él es mejor, pero es peor de forma general que el Frankenjuajua, que ambos tienen misma velocidad, y compárenlos para que vean con las estadísticas que le acabo de dar. Y bueno, vamos con el último cambio, chicos, que sería la locura rectante, que me parece una ofensa que en el bingo de 2024 de eventos no lo hayan incluido. Incluyeron fue el Hawkeye, que madre mía, la skin está hecha con IA. Chicos, sí, el mutante exclusivo, el representante de este evento, no está en el bingo de eventos de 2024, o sea, de por sí ya estos bingos son una basura, ya no los están haciendo como se debe, cada vez van empeorando, chicos, así que para que vean el nivel del juego, o sea, es que literal, venimos del peor evento aniversario 2024 de todo el juego, y en verdad creo que estamos presenciando el peor evento aniversario de todos, más que todo por eso, por el tema de bingos, mutantes para luchar y skins que la verdad, como lo he dicho, sin ofender, no sé si es verdad o es mentira, no lo he comprobado, pero parecen hechos con IA. Así que, ok, chicos, la locura reptante es un mutante zoomorfo con necro, y aquí está, chicos, le colocaré más de cerca la skin, que la verdad está chida, la verdad me gusta, la locura reptante está chido, ya saben, es una especie de, como me han dicho en comentarios de mis videos anteriores, es una combinación de escorpión con 100 pies, así que lo podemos llamar fácilmente 100 pies, porque locura reptante es un título muy largo para los videos, ¿no? Y porque pues está horrible el nombre, está horrible, así que, chicos, mutante 100 pies, el mutante principal de este evento de Halloween, chicos. Análisis: mutante zoomorfo con necro que tiene la habilidad de herida y su ataque necro es un ataque múltiple. Tiene una velocidad de 3.57 puntos, una velocidad ultra lenta, una vida total de apenas 3.987 puntos, chicos. Es una vida demasiado mala, muy baja, muy poca vida para un mutante tan lento, o sea, literal no aguanta para él poder atacar, es demasiado malo. Ok, ataque individual que muestra tener 954 puntos, pero ojo, ese no es su daño real, la verdad tiene un pequeñito plus, la verdad, yo había dicho en mi anterior video que no pasa de 1000 de daño, pero sí pasa, pero la verdad no hace la diferencia. ¿Por qué?
daño real del ataque zoomorfo, del ataque individual, es de 1185 puntos. Se podría decir que pega lo mismo que el Aragno, que lo vimos anteriormente. Ok, y el ataque necro, que es el ataque múltiple, que claro, tú dices, wow, tiene 954, está chido. Pues no, cuando alcanza su plus tiene daño negativo, Manu, que quiere decir que el daño real de ese ataque múltiple es de 657 puntos, o sea, un ataque múltiple muy patético. Ok, me falta la habilidad de herida. Desde un inicio tiene un 15% y luego el mutante cuando llega al nivel 25 tiene 40% de herida. Así que chicos, la locura rectante, estamos presenciando uno de los peores mutantes exclusivos jamás creados en el videojuego. La verdad, ahora fácilmente les puedo decir que es peor que el Exoceleste Álgido, porque el Exoceleste Álgido lo mejoraron un poquito. Pero no chicos, demasiado malo, muy lento, poca vida, muy poco daño individual, el múltiple malísimo y habilidad de herida, la peor habilidad del videojuego. Entonces si te da la herida, una herida patética. La verdad, un mutante muy pero que muy malo, que literal no sirve para luchar, no tiene bingo, no tiene nada y es el más caro, es el más caro de todos. Así que, bueno chicos, aquí les dejaré una imagen con el orden en el cual yo creo que deberían de canjear los mutantes, pero claro, hay que darles utilidad. Obviamente, de forma general, el número 1 es el Frankenjuajua, porque claro, tiene bingo, tiene una skin muy bonita y es el mejor para luchar si a lo mejor eres menor al Evo 40, pero claro, tampoco te va a carrear, pero es mejor de todo lo que han visto ahora mismo. El segundo mejor cambio pues sería el Traizobasa, la verdad, simplemente porque también es una skin que luce muy bien, está bien hecho el mutante y bueno, si no te gusta si quieres un poquito de daño extra para mutantes más lentos que te van a enfrentar, bueno, está medio decente para Evos bajos con una combinación correcta. El tercer cambio pues sería la locura rectante, ya simplemente por exclusividad, ¿no? Porque bueno, es el mutante exclusivo de este evento y ya, simplemente por eso, porque ni por estadísticas, no tiene bingo, no está mal por skin, obviamente lo colocaría también de tercero por la skin, entre otras cositas, y de último el Aragno, que la verdad el Aragno pues no tiene función ninguna. Así que chicos, resumen de los cambios, simplemente busquen lo que más les guste por skin, porque es que ninguno de los cuatro tiene valor para hacer realmente la diferencia en tu cuenta, o para hacer realmente la diferencia en bingo, o para hacer la diferencia, no sé, por exclusividad. La verdad, busquen lo que más les guste o lo que más les rinda, porque pues este evento la verdad son pocas fichas, o te canjeas solo el exclusivo y te gastas 3000 de oro para comprar por lo menos el Frankenjuajua, o te canjeas el Frankenjuajua con el Aragno, ambos, o ya. La verdad, lo he dicho, el peor evento de Halloween porque está mal administrado, lo del tema pocas fichas, los 4 mutantes inútiles, entre comillas, ya simplemente, claro, no es un evento grande, pero venimos de presenciar el peor evento de aniversario. Así que, bueno chicos, esto es el video, espero simplemente les guste, les haya servido principalmente y en verdad, tómense estos cambios de Halloween simplemente por buscar un mutante que les guste más. Que si el perrito con disfraz, que si la calabacita que se enoja, que si el 100 pies combinado con escorpión o el Aragno hecho con IA. Ya me lo dejarán en los comentarios qué cambio piensan realizar, pero no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el video cuando nos toque jugar con este nuevo mutante exclusivo, el 100 pies de Halloween. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get to it, so he streamed me when he licked me.